Hola amigos, buenos días. Desde el estudio de sonido y de imagen de la ONU aquí en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, les transmite Juan Gasparini y hoy tenemos el honor de recibir en esta corta entrevista al señor Pablo de Graeff, que es uno de los 3 expertos mandatados por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Monsieur de Graeff, buenos días. Buenos días, Juan. Ustedes fueron nombrados hace más o menos un año. Usted comparte la responsabilidad con Erik Moss, que es de Noruega, y con Yasmina Asumnur, que es de Bosnia-Herzegovina. Ustedes ya han visitado y han trabajado e investigado en el territorio de Ucrania. Yo creo que han visitado ya un número de regiones sobre las 26 que tiene el país bastante, y mi objetivo es tratar de traducir para el público en general que se interesa por los derechos humanos una serie de principios que ustedes han mencionado, porque a partir de constatar hechos y hablar con víctimas y lugares, ustedes hablan de que se están produciendo en Ucrania violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos. ¿Qué significa en hechos concretos? ¿Qué es lo que ustedes han visto y lo que han podido verificar para decir, bueno, estos principios defendidos por la ONU se están violando? Bueno, estos dos regímenes legales que mencionas, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, son complementarios y en épocas de conflicto ambos son aplicables. Las violaciones al derecho internacional humanitario son violaciones al intento modesto que la humanidad ha hecho por tratar de humanizar el conflicto. Y decir, aún en épocas de conflicto, hay normas que no deben violarse porque constituirían una marca, una señal de barbarie. Y ese es el régimen que se aplica en épocas de conflicto. Los derechos humanos, bueno, todos los conocemos y se aplican también en épocas de conflicto. Lo que hemos visto es violaciones de ambos regímenes. Entonces, por ejemplo, en la conducción del conflicto, las tropas de la Federación Rusa han cometido actos que violan las normas del derecho internacional humanitario de varias formas y en varias circunstancias, incluyendo, por ejemplo, poner en peligro a la población civil, hacer de la población civil un blanco, aun cuando se está atacando objetivos militares, no tomar precauciones para proteger a la población civil del ataque militar, utilizar armas explosivas de alto rango, de amplio rango, en zonas en donde hay civiles. Todas esas son violaciones al derecho internacional humanitario. Muchas de ellas son simultáneamente violaciones a los derechos humanos en la medida, por ejemplo, en la que constituyen violaciones a la integridad personal, violaciones a la libertad. Hay, por ejemplo, fenómenos de detención ilegal que constituyen tanto crímenes de guerra como violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales. Desafortunadamente el panorama es, en ese sentido, ofrece una gama inmensa de violaciones a ambos regímenes legales. Bien. Hay otros términos también que se usan y también quisiera que se le diera contenido con hechos concretos que ustedes han podido verificar y probar. Por ejemplo, se hablan de que estos hechos que usted ha resumido podían constituir crímenes de guerra. Se habla de que para constituir crímenes de guerra tiene que haber muertes, lesiones, traslados de población, destrucción de la infraestructura civil, violencia sexual. O sea, ¿qué significa crímenes de guerra para los que nos están escuchando y nos van a ver? Una
violación especialmente grave de las normas del derecho internacional humanitario que, como decía anteriormente, son el intento modesto de civilizar el conflicto. Cuando se viola de forma particularmente grave en términos del impacto sobre las víctimas, cuando se violan esas normas, la violación cruza un umbral y no solo es una violación a la norma, sino un crimen de guerra. Muy bien. Esto se apoya en que hay una legislación preexistente, que son las convenciones de Ginebra, Exacto. y en este caso, esas convenciones, que existen hace mucho tiempo, han sido ratificadas por todos los países que han integrado la ONU, así que nadie puede decir, yo no me comprometí a no hacer tal cosa. Es así, digamos, en resumidas cuentas, estas convenciones protegen a las poblaciones civiles y a las personas que están fuera de combate, es decir, en este caso, los prisioneros, por ejemplo. ¿Es así? Exactamente. Y tanto Ucrania como la Federación Rusa hacen parte, son miembros de las convenciones de Ginebra. O sea, están obligadas bajo las normas que ellos mismos han aceptado. Bien. Hay un proyecto de resolución que ya comienza a circular aquí en el Palacio de las Naciones porque se va a votar una continuidad de un año más o más tiempo para vuestro trabajo. Y ahí se hace alusión a un hecho que acaba de ocurrir hace poco tiempo, porque en ese proyecto ya los periodistas lo tenemos, de que la Corte Penal Internacional, de la cual Rusia no es parte, ha lanzado un pedido de captura sobre Vladimir Putin. Entonces, acá no hay cosas que se superponen, pero ¿cómo ustedes ven este hecho nuevo que se ha producido, que es que la Corte Penal Internacional, que está apoyada por 123 países que la han ratificado, ¿cómo ustedes lo encajan, digamos, dentro de vuestra tarea? Bueno, dos comentarios. Uno, la comisión no se pronuncia sobre decisiones particulares ni de la Corte Penal Internacional ni de otras instancias judiciales. El segundo es, en general, la comisión se concibe a sí misma como parte de un espectro de instituciones y de iniciativas que apoyan la rendición de cuentas, y eso es parte de nuestro mandato, y con las cuales la Comisión ha intentado coordinar su trabajo, y eso incluye a la Corte Penal Internacional. Ahora paso a aclarar en qué consiste la coordinación del trabajo. Como cada una de estas instancias son instancias independientes, cada una de ellas conduce sus propias investigaciones. No ha habido de momento intercambio de evidencia entre las dos instancias. El trabajo de coordinación se centra en cómo aumentar la efectividad del trabajo de cada una de ellas y cómo evitar la investigación de los mismos casos, reentrevistar a las mismas víctimas, lo cual conduce al peligro de la revictimización para ellas y de la erosión del valor del testimonio que dan desde el punto de vista judicial. Entonces, tratamos de coordinar en ese sentido. Bien. En el día de hoy ustedes presentaron una actualización de vuestro informe, y en las intervenciones suyas y de su colega Asumur, se plantea de crear un registro de desapariciones como idea que se lanza al debate. Y usted, por ejemplo, hoy habló de que sería positivo organizar un banco de datos de ADN para el problema de las desapariciones. O sea, ustedes, mientras van investigando, ya van lanzando ideas de cosas. ¿Podría un poco situarnos, si van a renovar un año más, digamos, no esperar hasta el final de vuestra investigación, sino que ir avanzando en estas ideas que ustedes van lanzando a mitad de camino?
Por supuesto, todos concebimos parte de nuestra responsabilidad dar recomendaciones acerca de la rendición de cuentas. Hemos adoptado una concepción amplia de lo que quiere decir rendir cuentas, que tiene 4 elementos completamente familiares, por ejemplo, desde el punto de vista de la justicia transicional, es decir, una dimensión de justicia penal, una dimensión de verdad, otra de reparación y otra de garantías de no repetición. Y queremos dar recomendaciones en cada una de esas dimensiones. La idea que lanzamos acerca de la creación de una unidad de personas desaparecidas o la idea del banco de datos de ADN es relevante tanto desde el punto de vista de verdad como desde el punto de vista de justicia penal, como desde el punto de vista de reparaciones también, y es relevante tanto para el problema general de los desaparecidos como también para la categoría particular de los niños que han sido trasladados o deportados de forma forzada a a la Federación Rusa. Bien, para ir terminando, ustedes están en vuestro mandato de pronunciarse sobre qué tipo de estructura penal proponen, porque ustedes son una comisión investigadora, no son un tribunal. O eso no está dentro del mandato y ustedes no van a sugerir ninguna idea. Este tema de crear o no una estructura nueva para investigar esto, imagino que lo deben haber conversado o confidencialmente o abiertamente dentro de este trío que conforman las 3 personas designadas. Claro que lo conversamos y por supuesto que tenemos nuestra opinión acerca de cuáles serían las mejores opciones, pero lo cierto es que con respecto a la creación o no de un tribunal especial para la agresión, por ejemplo, acerca de la cual hay diferentes propuestas y diferentes modelos. También está la propuesta paralela de la reforma del Estatuto de Roma para ampliar el ámbito y la jurisdicción con respecto al crimen específico de agresión, más allá de lo que se decidió en la conferencia de Kampala. Pensamos que en realidad no es nuestro papel decantarnos por una opción en particular, sino simplemente insistir en 2 puntos. En primer lugar, que para la comunidad internacional sería conveniente tener una instancia en donde pueda juzgarse el crimen de la agresión. Y en segundo lugar, que esa instancia debe, en cualquier caso, coordinar su operación con la Corte Penal Internacional para evitar la proliferación de foros judiciales y en segundo lugar tener legitimidad internacional suficiente de forma que no sea vista solo como una instancia en beneficio de un país en particular, en este caso Ucrania, sino que pueda ser de utilidad general para conflictos que obedezcan a las mismas características. Bien, entonces, y una última, justamente la infinita mayoría de casos o de hechos que ustedes han verificado establecen la responsabilidad sobre los mismos, hechos atroces, violaciones, sobre Rusia, pero también ustedes han encontrado algún caso donde la responsabilidad recae sobre Ucrania. Yo quisiera que usted lo mencionara porque si no se podría pensar de que ustedes van de forma intencional y previa a solamente investigar un tipo de crímenes cuando se pueden encontrar con que hay otros crímenes de otros actores. Por supuesto, esta es una comisión independiente e imparcial y en eso radica parte de su valor desde mi punto de vista y por lo tanto hemos reportado varios casos, 2 que constituyen crímenes de guerra clarísimos en los cuales soldados ucranianos
disparan y torturan sobre soldados rusos que están en el suelo, tumbados en el suelo y por lo tanto en condición fuera de combate. Torturar y dispararle a personas que están fuera de combate, como es bien sabido, constituye un crimen de guerra, y esto lo hemos incluido en nuestros reportes. Hemos incluido en nuestros reportes también la falta de precauciones en ocasiones por parte de fuerzas ucranianas para proteger a la sociedad civil, por lo menos de dos formas, utilizando también armamento cuyos efectos es difícil limitar a un objetivo militar particular, por ejemplo la utilización de bombas racimo que hemos documentado, la utilización de minas antipersonales que también hemos documentado, y esas son formas de faltar a la obligación de proteger a la población civil. Esas son violaciones al derecho internacional humanitario que han sido cometidas por las fuerzas ucranianas. Para finalizar, una alusión a su pasado. Usted no es alguien que se creó de un día para el otro para estar en esta comisión. Usted fue relator del Consejo de Derechos Humanos para lo que se llama la justicia transicional, y cómo usted engarza, veo que en sus reflexiones, en las respuestas que usted ya ha brindado, aparecen, pero cómo usted engarza esta actividad que está haciendo ahora con los inicios de su trabajo aquí en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, sobre la justicia transicional. Creo que se manifiestan fundamentalmente de dos formas. Una, enfatizando la importancia de ponerle atención a las víctimas, porque la discusión acerca de la rendición de cuentas puede darse a espaldas de las víctimas, es decir, como una medida antiperpetrador, pero no necesariamente como una medida pro víctima, y esas son dos cosas diferentes. Los fiscales en jurisdicciones ordinarias normalmente tratan a las víctimas como fuentes de testimonio y de evidencia, y más allá de eso no les importa en particular ni sus derechos, ni sus necesidades, ni su situación vital del momento. Yo creo que en la justicia transicional la orientación hacia las víctimas da un incentivo inmenso por enfatizar el rol y las medidas que puedan ser tomadas en beneficio de las víctimas y no solo en contra de los perpetradores. Y eso conlleva, este es el segundo punto, una visión un poco más amplia de lo que quiere decir rendir cuentas y hacer justicia. Hacer justicia no es solo castigar a los culpables de violaciones, hacer justicia es también satisfacer los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición que todas las víctimas tienen. Señor Pablo de Greif, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini, gracias a François Subiguer en los controles.